El gris en tus ojos, escrito por Chaska, narrado por Lucille Fortin. Capítulo 2. ¿Cómo lo lograste?, preguntó la jefa de enfermeros. Sin dejar de hacer bolas de algodón, una tarea relajante pero que ahora parecía sumergirse en agua fría, Steve le devolvió la mirada a la mujer. Tenía las manos en las caderas y las sombras en sus ojos se asemejaban a un maquillaje gótico. Te pregunté, Rogers, ¿cómo lo lograste?, insistió la mujer. No entiendo a qué se refiere. El 100 en satisfacción, señaló ella como si fuera obvio. Debo agregar que han pasado años desde que veo un 100 en urgencias menores, y, peor aún, junto a tu nombre. Steve quiso replicar. Cuando era residente obtuvo muchos de esos, sin embargo. ¿Cómo? Eso es lo que estoy preguntando, repitió la jefa. Alguien debió ponerte esa nota. Steve se encogió de hombros. En esos 2 días había atendido a media docena de pacientes y 2 de ellas fueron a sus excompañeros de preparatoria. Por supuesto, Barnes. Había sido Barnes. ¿No me pidió un mejor puntaje?, preguntó Steve, y volvió a la tarea de hacer bolitas de algodón. La mujer asintió, pero lo observaba como si Steve fuera parte de una conspiración. Cuando estuvo solo de nuevo, pensó distraídamente en cómo su excompañero había estado apareciendo esos últimos días para el cambio de vendaje, sin falta, incluso cuando una vez lo había regañado por no mantenerlo limpio. Durante ese tiempo, hablaron de la preparatoria en las universidades que habían asistido, de los amigos en común como Sam Wilson, de los profesores e incluso del trabajo, pero apenas habían tratado de uno y del otro a profundidad, lo que dejaba aliviado a Steve cada vez que Barnes se marchaba. No era que Barnes no le agradara, pero Steve prefería mantener los colores dentro de las líneas. «Rogers». Steve alzó la mirada y encontró al protagonista de sus pensamientos parado en el umbral. Y no era posible, pensó Steve sin poder decirlo en voz alta. Barnes tenía una mano izquierda levantada y una gran sonrisa, y podía hacer un saludo si no fuera por el vendaje de su mano izquierda estaba roto y de un color rojo intenso. «Barnes». Barnes, cerebro de bambú, soltó una risa sobre el ventilador de esa tarde naranja y celeste. «¿Pero qué pasó?», exigió saber Steve. «Hay una explicación», se defendió Barnes antes de sentarse frente de él. «Se supone que no debo meterme con el cableado. Pero ese cableado necesitaba ayuda y había un cúter». Steve alzó la mano en el aire para que se callara. «¿Realmente eres un ingeniero?», exigió saber Steve, porque uno no podía ser tan torpe. «Lo soy, pero también te dije que soy programador». El día anterior había estado alardeando sobre su trabajo. «Hace tiempo que no estoy en el campo. Imagino que me he oxidado». Steve negó con la cabeza. El hombre frente suyo era como un animal en peligro de extinción. «Ahora necesitarás puntos», le dijo Steve, ya que la herida era más profunda y tenía probabilidad de tener una infección por la demora en curarse. «No podrás usar esta mano un par de días». Barnes torció el gesto. Sus ojos se enfocaron en algún lugar incierto de lo que supuso Steve. Eran fechas y códigos. «Tocará escribir todo a mano». «¿Es en serio?» «Sí. Después de todo soy el encargado del nuevo sistema del hospital. No puedo dejarlo a medias por una torpeza». Ambos asintieron al mismo tiempo. Barnes sonrió y sin poder evitarlo, Steve también lo hizo. 2 días después, Barnes le trajo el almuerzo. «Es para agradecerte por mantener mi mano izquierda aún con vida», le dijo al tiempo en que le entregaba una bolsa de papel con un sello que Steve jamás había visto. «No tienes por qué», pero de igual forma lo recibió. «Ya me ayudas bastante con las encuestas». «Así que te enteraste». «Pues, ¿qué te digo? Uno solo debe decir la verdad en las encuestas de un hospital». Steve no sabía si el hombre lo decía en broma o en serio, por lo que se limitó en abrir la bolsa. Era comida casera. Lo cocinó la madre de Jim. ¿Jim? ¿Quién era Jim? «Es comida japonesa», continuó Barnes. «Se le dice bento». Steve asintió.
Lo había visto en alguna película o anime que uno de sus primos veía durante Acción de Gracias. Ella hizo 2, explicó el programador. Ayer fui a ver la computadora de Jim y ella los preparó como agradecimiento para mí y mi enfermero. Steve mantuvo los ojos en aquella cajita de alimentos ubicados con cuidado y armonía. Había arroz blanco, papas, verduras y carnes finamente cortados que hasta daba pena tener que comerlo. Y, por cierto, Jim te manda saludos. ¿Y Jax? Dijo Barnes, ya comiendo su bento. ¿Jax? ¿Y quién era Jax? Gracias, mándale saludos de mi parte también. Y agradece a la madre de Jim por esta comida, por favor. Será un gusto. Comieron unos minutos en silencio, entre el sonido del aire acondicionado y los cubiertos, hasta que Steve supuso que debía preguntar. ¿Cómo están? ¿A qué se dedican? Quiero decir, ellos. No recordaba sus apellidos. Barnes tragó lo que comía antes de responder. Están bien. Jax es entrenador de fútbol en una escuela, y Jim es trabajador social. Es muy bueno en ello, trabaja con mi padre. Por eso frecuento más con él, más que a Jax incluso, entrenador de fútbol. Entonces lo recordó. ¿Y a Jim? Era el francés y el japonés, jugaban fútbol en el club junto a Van. Es bueno que siga algo que le gusta, dijo Steve refiriéndose a Jax. Sí, es lo más cercano que pudo. ¿Cómo? Jugó un tiempo para el club de su universidad, pero no tuvo propuestas, uno internacional como tanto quiso. Pero creo recordar que era muy bueno, y no era mentira. Steve recordaba que habían ganado durante años varias copas. Sí, y que jamás me escuche, pero era el mejor de la escuela. Steve guardó silencio. Recordaba a Jax como alguien que era demasiado hablador, demasiado presuntuoso, demasiado malicioso. No obstante, nunca había imaginado que aquel muchacho de preparatoria tenía un sueño así de grande. Quizás sí necesite escucharlo, dijo Steve. Barnes lo observó por un largo tiempo, hasta hacerlo sentir como un ser bajo el microscopio. Quizás se lo diga un día de estos, dijo al final su excompañero. Steve no recordaba la última vez que alguien le diera la razón tan fácilmente. Dentro de 2 días se podrá sacar 2 puntos, le dijo Steve. Había pasado ya casi 2 semanas en las que Barnes había frecuentado esa casi olvidada sala de urgencias, y si bien los días habían cambiado en tenues menos claros por la entrada del invierno, Steve la sentía como si se hubieran mantenido en un mismo patrón colorido. ¡Al fin! Ya me sentía como el monstruo de Frankenstein. Steve soltó una risa. A veces ese hombre le obligaba a romper los protocolos impuestos por sí mismo. No reírse, jamás, pero jamás de los pacientes. Cierto. De repente Barnes olvidó que estaba siendo vendado y se movió con brusquedad. ¿Recuerdas ese cine bajo el edificio? Steve tiró del brazo de Barnes con toda la fuerza permitida que un enfermero podía ejercer sobre un paciente, uno que era cabeza y media más alto que él. No te muevas, le reprochó. Perdón, pero ¿lo recuerdas? Claro que lo recuerdo, respondió Steve, volviendo a su tarea. Lo sabía y, pues jamás pude encontrar un cine tan bueno como ese. Uno que estuviera el alma de séptimo arte. Era verdad. Steve tampoco encontró otro cine así. Fue una pena que lo cerraran, murmuró Steve. Nunca lo había contado, pero había odiado con tanta fuerza aquella vez que encontró el cartel de cerrado en su entrada. Pero fue que nunca apostaron al marketing, se quejó Barnes. ¿Apuesto de qué? Si más gente lo hubiera conocido, no hubieran estado detrás de cines o con películas tan poco originales. O remakes del remake, dijo Steve. Barnes soltó una carcajada. Exacto. Diablos, no sé qué odio más. ¿Los remakes de remakes o las secuelas con un número 10 a su lado? Esta vez Steve soltó una risa, una que vibró dentro de sus omóplatos. Y no miento, continuó Barnes. ¿Creen que pueden venderme nostalgia? Pues denme ese cine bajo el edificio y quizá me pueden comprar. Steve apretó los labios para no reír otra vez, mientras algo dulce caía sobre su pecho. De repente hablaron de películas y más películas hasta que el sol cayó,
y los faroles de la calle chispearon para despedirlos.